acomodo como el pastor. Bueno, pues quiero hablarles un poquito de pues, el testimonio de mi vida y de lo que el Señor ha hecho en mí, que ha sido bastante, la verdad. Yo tuve la oportunidad de conocer del Señor hace muchos años. Estaba muy pequeño, yo tenía creo que más o menos unos 14 años, la edad que tiene mi hijo. Cuando conocí a Él y pues por cosas de la vida, por los afanes del mundo, por el querer conocer o el querer vivir o experimentar muchas cosas, pues me alejé, me terminé alejando y en ese alejarme pues pasó mucho tiempo y empecé a vivir muchas cosas alejado de Dios. Y pues yo siempre asimilo eso y pues cuando cuento esto digo que es como cuando se mete uno en un río, que empieza uno a naufragar y cuando uno voltea a mirar está lejos, está muy lejos. Siempre yo pensaba eso porque yo miraba hacia atrás y me acordaba de como esas épocas en que conocí de muy joven al Señor pero estaba viviendo mi vida y decía algún día voy a volver, pero mi corazón se endurecía. Y empecé a aplazar y aplazaba siempre como mi regreso al Señor. Aunque Él siempre me buscaba, siempre estaba llamándome a través de alguien o de alguna situación. Me hacía entender que Él me amaba y había amado ese tiempo que yo había estado con Él y todo lo que había vivido con Él. Pero siempre ponía como fechas y como aplazaba como ese regreso. Entonces decía, bueno, cuando quiero vivir esto o quiero conocer estas cosas, quiero tener novia, pues porque yo era un niño. Y cuando viva esto, voy a volver a buscar de Dios. Y pues en esa búsqueda de encontrar, lo llamo yo la felicidad o las cosas que en el momento creía que eran buenas, pues se me fue yendo parte de mi vida. Pero lo curioso es que encontraba esas cosas o lograba tener esas cosas que creía que me iban a dar felicidad y pues nunca llegaba a esa felicidad o nunca me sentía totalmente lleno. En ese proceso viví muchas cosas, conocí muchas cosas, tuve adicciones, estuve en el alcohol, en el cigarrillo, probé las drogas, viví muchas cosas, experimenté muchas cosas y siento que pues que Dios usó todas esas cosas en cierto punto de mi vida pues precisamente para mostrarme que eso que yo creía que me iba a dar la felicidad, pues no, nunca, siempre me sentía igual de quizás de vacío, pero mi corazón se endurecía. Con el paso del tiempo el corazón se vuelve duro. Bueno, luego llegaron situaciones, conocí a mi esposa, nos conocimos también muy jóvenes. Y seguía aplazando y aplazando en eso que en el fondo sabía que sí, que era como el llamado de Dios. Entonces empezamos con mi esposa muy jóvenes y siempre nos quisimos mucho, siempre tuvimos como el deseo de formar un hogar y de hacer cosas bonitas, creo yo. Pero pues la falta de madurez, la juventud y el deseo de mi corazón de vivir muchas cosas, pues nos llevaba a tener muchos problemas, peleábamos mucho y no había paz, no teníamos paz, por más que nos quisiéramos, por más que intentábamos cosas, no lográbamos tener paz en nuestra familia, siempre había algo que nos dañaba la paz. Generalmente era yo porque pues cometía muchos errores. Yo
siempre he creído que mi esposa ha sido muy paciente o fue muy paciente conmigo. Y nos separamos varias veces en ese proceso de la vida. Nos separamos. La última vez que nos separamos, pues decidimos volver y arreglar las cosas, pero pues ambos sabíamos cuál era la raíz de nuestros problemas, ¿no? Más allá de mis errores o los de ella, sabíamos que si Dios no estaba incluida en nuestra relación, pues eso no iba a funcionar. O sea, llegamos a esa conclusión. A pesar de que yo me había alejado hace muchos años de Dios, pero yo en el fondo sabía que esa era la causa y lo hablamos y pues tomamos la decisión de volver, pero condicionamos ese regreso. Dijimos, vamos a volver, pero tenemos que buscar de Dios. Ella buscaba, no asistía a una iglesia con frecuencia, quizás en su corazón también tenía como un llamado, pero cuando tomamos ese día esa decisión, pues volvimos, arreglamos, y me acuerdo mucho que duramos un año más o menos, que nos reuníamos en la noche con mi hijo estaba muy pequeño, y orábamos, leíamos la Biblia, no íbamos a ninguna iglesia, porque, antes de eso discutíamos mucho porque sí, mi esposa iba a una iglesia, y nunca me sentí pues a gusto en esa iglesia. Entonces ella me decía que si no era en esa iglesia, porque en esa iglesia estaba la verdad, no podíamos buscar de Dios, y yo le decía, vamos a cualquier iglesia, a otra. Era una iglesia pues que era un poco legalista, y era la iglesia de la falda, y sí, de los que te están mirando con el ojo crítico, que si llegaste 10 minutos, era una iglesia, pues nunca me sentí a gusto allí. Fuimos un tiempo. Sí. Entonces chocábamos un poco por eso, porque pues cuando yo conocí de Dios, yo conocí en una iglesia como esta. Y entonces, bueno, después de que decidimos pues buscar a Dios y eso, duramos un año que no íbamos a ningún lado, pero oramos, y yo le dije a ella, pongámoslo en manos de Dios. Si Él quiere que nosotros pues nos acerquemos a Él nos va a poner el sitio y nos va a abrir las puertas en donde Él quiere que estemos. Y duramos un año en ese tiempo, y un día un amigo me habló de la iglesia, de la Gran Comisión, y me dijo que estaba asistiendo a la iglesia. Entonces pues yo le dije que dónde era, cómo era la iglesia, y por primera vez después de mucho tiempo mi esposa fue como reactiva a no, porque ella siempre era un poco cerrada a que si no era en la iglesia donde ella había alguna vez conocido, sí. Y cuando yo le hablé, pues ya habíamos pasado ese año que estábamos buscando de Dios, y nos cambió pues drásticamente la vida, porque por primera vez empezamos a tener paz en nuestro hogar, ¿sí? No problemas, porque los problemas nunca faltan, ¿no? Pero teníamos problemas, pero ya los podíamos como afrontar de una buena manera, de la mano de Dios. Y cambiaron muchas cosas, a pesar de que no estábamos pues consagrados simplemente orábamos. Y entonces, bueno, el caso fue que llegamos a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia en Patio Bonito, y duramos un mes, yo creo, yendo allá. Y un día alguien nos dijo, nosotros vivíamos acá en Suba, en La Gaitana, y alguien un día nos dijo que por qué nos pegamos ese viaje hasta allá, si aquí había una sede de la iglesia. Sí. Entonces yo pues, ese domingo le dije, aquí hay una iglesia de la Gran Comisión, y vamos a buscarla. La busqué en Google, en Waze, me acuerdo, y llegamos ese día aquí al lado de Los Colchones, en el local pequeño. Ahí.
Bueno, tengo que recordar también que el primer día que fuimos a la iglesia en Patio Bonito, mi esposa llegó y de una al choque de ella fue la cruz. Entramos y ella de una, uy no, esto acá no, la cruz. Sí, pues porque ella tenía sus ideas, entonces ya entró así como que no, esto no es. Pero Dios hizo algo, no sé cómo, pero Dios le quitó todos esos argumentos, porque ella tenía unos argumentos que no nos permitían avanzar. Y bueno, llegamos acá y de ahí para allá llevamos 5 o 6 años, como 7 años. De ahí para allá pues tengo que decirlo que pues mi vida ha sido otra, la verdad. Pude dejar muchas cosas, muchas adicciones. Habían días cuando yo empecé a buscar de Dios que sentía ansiedad, y yo se lo decía a mi esposa. Llegaba yo de trabajar y me parqueaba en el carro y me bajaba a comprar trago. Y trataba como o sea, me acordaba de todas esas cosas y me hacían falta quizás, y me encerraba en el carro y me ponía a tomar y fumaba, y bueno, empecé a liberarme de todo eso. Empecé a liberarme, a tener fuerza. Perdón. Sí, porque nunca, la fuerza no la tenía. Obviamente lo trataba de hacer en mis fuerzas. Y por primera vez sentía que me había liberado de muchas cosas, de muchas adicciones, de mucha oscuridad, porque creo yo que Dios me sacó de la oscuridad. Estaba metido en muchas cosas oscuras que me tenían, sí, esclavizado, sí, totalmente. Tenía muchas adicciones, las mujeres, el trago, bueno, tantas cosas. Y ha sido un proceso. Siento que ha sido un proceso. Dios me ha ido mostrando, me ha ido transformando, me ha ido cambiando. Y sé que todavía falta, sé que cada día aprendo más, cada día siento como Dios hace cosas en mi vida, pero pues lo único que les puedo decir es que puedo sentir paz desde que empezamos a buscar de Dios, y en mi familia hay paz. Hoy hay paz en mi hogar. Nos sentamos en la noche, tenemos el hábito de reunirnos a hacer el tiempo con Dios, con mi hijo y con mi esposa, y siento esa paz, siento algo muy bonito.